Vamos saludando a quienes nos acompañan en la mesa de En Perspectiva este lunes 22 de junio. Felipe Schipani, buen día. Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Martín Couto, ¿cómo te va? Muy buenos días. Dejo el saludo para Ovenir Sartú, que ya se incorpora, y hago una bienvenida especial a Carlos Loaiza, que vuelve a acompañarnos como invitado, ahora desde una nueva condición, la de padre. Felicitaciones, Carlos. Muchísimas gracias. Padre Emiliano. muy reciente, del miércoles pasado. Así es, hace nada. Y muy contento de estar aquí. El primer hijo. El primogénito. ¿Se llama? Se llama Carlos Ignacio José. O Carlitos Jr. O Charlie Jr., como les guste. ¿Cuánto pesó? ¿A quién se parece? Todo bueno, eso. ¿Has contestado esas preguntas? Se parece mucho. Cuando me preguntaban a mí cuando era chico a quién me parecía, yo decía a mí mismo. Yo creo que se parece a él. Pero bueno, uno le ve cosas de los padres siempre. No se parece a nada al principio. A un bebé. Sí. Cierto. Yo sé que hay que seguir el ritual, pero se parece a un bebé recién nacido. Se parece a un bebé, exactamente. Pero da para mucha charla, ¿no? Sí, por supuesto. Tiene que haber esa charla, porque además uno no sabe muy bien qué preguntarle al Nobel padre. Es como para una tertulia. A mí me pasaba que me preguntaban de qué sexo es y nosotros no quisimos saber. Entonces las charlas terminaban muy rápido. La gente decía, bueno, gracias, bueno, que te vaya muy bien. Bueno, vamos al primero de los temas de nuestra agenda de hoy. Se conoció este jueves el dato del desempeño de ANCAP en el año 2014, en particular las pérdidas, que fueron muy superiores a lo esperado. ANCAP tuvo en su balance un rojo de 323 millones de dólares, casi el doble de los 169 que había registrado en el ejercicio 2013. Según los datos auditados por una consultora y revelados en una reunión de directorio, el patrimonio de ANCAP cerró 2014 en 441 millones de dólares. Y eso implica que el endeudamiento de ANCAP, que ronda los 2.000 millones, es 4 veces más que su patrimonio, algo que preocupa en especial al director por el Partido Nacional, Diego Labat. Según Labat, si bien es cierto que ANCAP realizó inversiones importantes, su deuda creció en mayor medida y por tanto es difícil que los números puedan cerrar. En 2014, la exposición que tuvo ANCAP a la suba del tipo de cambio en su deuda le ocasionó perjuicios por 150 millones de dólares, cuando en 2013 esa incidencia negativa había sido de 100 millones. La división combustible registró pérdidas por 91 millones de dólares. La unidad de Portland mostró un rojo de 29 millones de dólares. El pago de intereses de deuda generó un perjuicio por 45 millones y el negocio del gas natural otra pérdida de 5 millones de dólares. Son números. Estos asuntos siempre son delicados, entreverados, pero es imposible apartar una noticia como esta de la discusión de la mesa de este lunes en especial. ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Quién empieza? Bueno, con preocupación, sin lugar a dudas. No hay nadie, creo, que pueda ver esto y no preocuparse. Sería bueno también escuchar a los directores del oficialismo, porque sin duda que también deben estar preocupados. No solo lo han dicho, lo anticiparon cuando todavía no estaban los números y se sabía cómo venía la cosa. Exacto, y además como mirándolo como aficionado sin necesidad de tener ideas sobre cuestiones contables, cuando uno invierte tiene que saber para cuándo prevé los retornos de esa inversión, es decir, los beneficios asociados a esa inversión, y habría que ver entonces para cuándo podemos esperar esos beneficios y ahí ver si la inversión tenía mérito para ser realizada. Y además, claramente, y lo reconoció también el ministro Astori, hay un problema de gestión de la deuda, una deuda dolarizada, además con pocas posibilidades en el corto plazo de reconvertirla, según lo que decía el propio ministro. Está el área de gestión de la deuda del ministerio trabajando sobre eso, pero sin lugar a duda que no es un panorama bueno, además en momentos en que no va a haber ajuste fiscal y no va a caer la economía, pero sí se va a desacelerar. Entonces, eran momentos en los cuales se necesitaba recurrir a determinados fondos para cubrir determinados planes y para seguir la senda de crecimiento, y esto en realidad genera un problema más para la discusión del presupuesto, en vez de haber sido por lo menos una tranquilidad como lo pueden ser otras empresas públicas. Carlos Loaiza, ¿tú cómo estás siguiendo este tema de ANCAP? Con mucho interés, y creo que hay dos ángulos para mirarlo, a mi juicio. Los dos son relevantes y los dos podemos discutirlos. El primero es una visión más inmediata y más efectista,
tal vez una mirada más política de qué está pasando con ANCAP. O sea, esto que pasó ahora y que se publicó viene pasando desde hace algunos años. ¿Por qué ahora? Es un buen dato bastante malo, nuevo, pero esto que viene pasando desde hace tantos años no generó ya preocupación en algunos sectores políticos que ahora la manifiestan. Por ejemplo, el astorismo. Pero creo que esa es una mirada que da mucho juego a si hay una lucha interna política dentro del oficialismo, a si se está utilizando esto, a si ya es esto parte del perfil, de perfilarse para las próximas elecciones. Esa es una visión que creo que es muy rica. Acá hay gente que tiene una visión que está más involucrada en política y que puede dar una visión más exacta. A mí me interesa un segundo ángulo, que es el ángulo del diseño de la arquitectura institucional de la institución. O sea, ¿por qué está pasando esto? A mi juicio ya es tiempo, y lo he manifestado en el pasado, de reconsiderar el diseño institucional de los entes autónomos y servicios descentralizados, tal como están regulados en la Constitución. Es momento de hacer un catching up, como le llaman los anglosajones, o sea, de poner a la altura de los tiempos el diseño institucional que tienen estas empresas públicas que realmente mueven la aguja en una economía como la uruguaya, con la importancia que tiene la economía uruguaya. ¿A qué me refiero? Tenemos el artículo 187 de la Constitución que indica que los directores tienen que ser elegidos por sus condiciones personales, funcionales y técnicas. No digo que esto no haya sido así en todos los casos, pero también sabemos que se han manejado criterios políticos y por todos los partidos, no por el partido de gobierno que ha gobernado en los últimos periodos. Pero no se termina ahí la discusión. Vemos reformas como la de Chile, inspirada por su ingreso en la OCDE, en la OECD, la reforma de Codelco, y vemos lo que se llama hoy el buen gobierno corporativo de la administración pública. Yo creo que podemos entrar en detalles, pero hay muchísimo para mejorar en cuanto a la gestión de las finanzas de las empresas públicas, sobre todo en países como el nuestro, donde tiene una importancia mayor que en otros. Pero ahí estás pensando en reformas hacia adentro de las empresas. Sí. Me pregunto si también en tu cabeza aparece la necesidad de reformas hacia afuera. Quiero decir... En el relacionamiento con el Poder Ejecutivo, claro, por ejemplo. ¿hay que revisar la autonomía de estas empresas? Sí, a mi juicio sí. No digo que tiene que desaparecer, porque las empresas tienen que guiarse con criterios de independencia y tienen que competir, a mi juicio, tienen que competir también en el ámbito privado. Cuando no hay una posibilidad de que se genere un monopolio u oligopolio privado, tienen que estar en competencia con privados. Pero más allá de eso, que es una visión claramente ideológica, hay que revisar el relacionamiento con el Poder Ejecutivo. A la vista está que lo que se está hablando ahora es de una especie de salvataje del Ministerio de Economía y de su unidad de deuda, que es la más calificada para ver cómo reperfilar la deuda de ANCAP. Quiere decir que hay una intervención desde que comenzó el gobierno de Tabaré Vázquez, se está hablando del desembarco y de la revisión de las cuentas y de ver cómo se revisan sus inversiones. Entonces, hay que reconocer cómo es el asunto, ¿no? Quiénes están más capacitados para controlar y para llevar adelante la gestión, ¿no? Seguimos con primeras consideraciones ahora, Felipe. Yo francamente creo que es un tema escandaloso realmente, y resulta curioso y hasta gracioso cómo desde el Frente Amplio se ha criticado con tanta hazaña al gobierno de Germán Coitiño en Salto, cuando desde las propias filas del gobierno ocurren estas cosas que no son nuevas, porque recordemos que, como decía Carlos, durante toda la campaña electoral del año pasado, e incluso en esta instancia municipal, Novik puso el tema arriba de la mesa, permanentemente se hablaban de estos temas y de los fenomenales déficits de ANCAP, y permanentemente se pretendía esconder el balance, casi como si fuera la piedra filosofal. Finalmente, pasado el ciclo electoral, desde el astorismo hacen trascender estos números que sin duda nos preocupan a todos. Son números que preocupan por la entidad. Recién aquí el rector de la Universidad Marcarián decía que el costo de la remodelación del Hospital de Clínicas salió a $80 millones. La primera etapa, ¿no? El total de la reforma sería de $200 millones. La primera a ejecutar en 5 años andaría entre los 80 y los 100. Bueno, con lo que perdió ANCAP el año pasado hacíamos una remodelación y media del Hospital de Clínicas. Con lo que perdió el año pasado hacíamos otro Hospital de Clínicas. Son muchos recursos, es mucho dinero. Y creo que lo que no ha habido aquí, y a mi entender se ha manejado desde el gobierno de una forma tibia, es llamar a responsabilidad política. La información que trasciende es que el astorismo va a intervenir ANCAP. Pero lo que tiene que hacer el gobierno y Tabaré Vázquez, que es tan agudo para tomar decisiones tan drásticas, es remover al señor Colla. Señor Colla que, fue el sucesor de Raúl Sendic, pero cuando Raúl Sendic fue presidente de ANCAP era el gerente general del organismo. Entonces, ¿cómo con los mismos jerarcas que llevaron a esta situación de fenomenal endeudamiento pretendemos solucionar una situación que se ha mantenido en el tiempo y que no se advierte que pueda tener una salida inmediata? Hay que llamar a responsabilidad política, no puede permanecer un día más el señor presidente de ANCAP. Ovenir, ¿tú estás de acuerdo con esto último? Yo creo que
el fenómeno de ANCAP es una expresión parcial de una cosa más general. Si uno mira, yo no soy economista, pero en números hasta con criterio de almacenero, si uno mira la deuda, el endeudamiento del Uruguay en términos generales, es enorme, es decir, ha aumentado enormemente en los últimos años. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva se ha utilizado un poco alegremente el tema económico, ¿no? Es decir, lo que está pasando en ANCAP no es muy distinto de lo que ha pasado en términos globales en el país. Es decir, yo creo que se ha recurrido a financiación externa, confiados en que con un producto bruto, es decir, yo esto cuando lo he planteado alguna vez me contestan, no, pero en realidad la deuda en términos comparativos se redujo porque como aumentó el PBI. Claro, lo malo es que en los periodos de crisis después esa ventaja se revierte, porque resulta que la moneda en la que se debe se aprecia, y el Producto Bruto Interno y todos los demás indicadores que daban optimismo dejan de ser optimistas, de provocar optimismo y pasan a provocar pesimismo. Entonces me parece que acá hay un fenómeno medio general, y me parece importante decirlo porque lamentablemente tampoco hemos logrado, es decir, todo ese endeudamiento no generó un mejoramiento de la condición social de fondo del Uruguay, ¿no? Si dijéramos, mira, con esto nos endeudamos en esto, pero por poner ejemplos, tenemos una educación maravillosa, tenemos un sistema de salud maravilloso, tenemos un hospital de clínicas renovado, pero no, en realidad todas las cosas de infraestructura de las cuales Mujica se pasó 5 años hablando, no hizo nada. Ahora, ¿no te preocupa en especial el caso de ANCAP? ¿Estos números de ANCAP? Bueno, mirá, sí, pero no veo, digo, me preocupa, pero no veo por qué particularmente el caso de ANCAP. A mí me da la impresión de que tenemos un problema bastante general. Digo, si uno mira cómo funciona la administración pública, este problema se plantea por todos lados, ¿no? Sí, especialmente en ANCAP. Me imagino, yo ignoro cuáles son las causas, es decir, no sé por qué particularmente en ANCAP, o por qué un ente que se dedica nada menos que a vender combustibles tiene pérdidas. Supongo yo que porque habrá tratado de vender a menor precio o de no admitir que tenía determinados costos, o habrá hecho inversiones, no sé, por ejemplo, cómo repercute el tema de la regasificadora. No sé, aparentemente se habla de 5 millones con el fenómeno del gas. Yo eso no lo sé. Yo quiero decir, el tema puntual de ANCAP no lo conozco porque no conozco la situación interna de ANCAP. Sí veo que en números globales es como que el Uruguay ha funcionado a pérdida desde hace muchos años, ¿no? Bueno, sí, el déficit fiscal es una constante, ¿no? ¿Cuándo tuvimos superávit fiscal en Uruguay? Cuando tanta gente planteaba optimismo y decía que nunca se habían hecho las cosas muy bien, tan bien como ahora, y nunca había habido tanto beneficio como ahora. Sí, claro, pero es muy fácil dar beneficios cuando uno se está endeudando para darlos. Sí, yo soy partidario de una regla fiscal y de ser contracíclico, ya también lo he expresado, pero eso no significa, para mí no hay que ser dogmático o excesivamente ortodoxo en cuanto a que los países siempre tienen que tener un superávit fiscal. El recurrir al endeudamiento público es algo tradicional y que económicamente es aceptable. El tema es cómo está perfilada esa deuda, y creo, en esto tengo un matiz, creo que la gestión de la deuda pública de Uruguay en los últimos años ha sido muy, muy destacada y positiva. Y creo que no hay que confundir una cosa con la otra. O sea, el problema es, a mi juicio, no tanto la porción de la deuda pública o la gestión de la deuda pública. De hecho, por eso celebro, y es buena noticia, que intervenga la unidad de deuda del Ministerio de Economía, que lo ha hecho muy bien en ANCAP, sino, de vuelta, el diseño institucional y el papel de las empresas públicas en Uruguay. De todas ellas, tú dijiste solo ANCAP, digo no, Antel para empezar. Sus funciones, su intervención en la economía. Estas empresas son pequeños estados. Uh-huh. Y eso es un juego político también, ¿no? Martín, ¿qué respondes al planteo que hizo hace un rato nada más Felipe a propósito de las responsabilidades políticas que hay en juego acá? A ver, siempre que hay un cargo político hay responsabilidades políticas sobre lo bueno y sobre lo malo. Yo creo que no es momento ahora, cuando se está trabajando en reperfilar la deuda, y además cuando hay inversiones realizadas, por ejemplo, hasta hace
un año y medio, no creo que sea momento de evaluarlo. Creo además que la información ahora está sobre la mesa y que por tanto habrá que trabajar sobre eso y evaluar cómo la unidad de gestión de deuda, que además acá saquemos la palabra de intervención o de rescate, porque el rescate está muy asociado cuando viene rentas generales y pone millones de dólares para solucionar o sanear las cuentas de una institución. Eso no está pasando, y la intervención tiene que ver con cuando se remueve un directorio y empieza una institución superior a actuar. En este caso ninguna de las dos cosas están ocurriendo. Yo no comparto que ahora haya que salir a pedir la cabeza de nadie, y por supuesto que las responsabilidades políticas nunca se diluyen, y por supuesto que ANCAP desde 2005 hasta ahora tuvo determinados jerarcas, y después que veamos cómo si se logra reperfilar la deuda, que veamos los retornos de las inversiones, habrá que evaluar esas responsabilidades políticas. Yo simplemente quiero hacer un comentario sobre el endeudamiento y después vuelvo a lo de ANCAP. Uno no puede, si uno debe 1.000 pesos y es un 10.000 pesista, es una cosa. Si uno debe 1.000 pesos y es un millonario, es otra, ¿no? Cualquiera lo entendería. Entonces, cuando uno compara la cantidad de plata que debe en plata, digamos, en unidades monetarias, lo tiene que comparar con su riqueza, y por eso se tiene que comparar con algo que es el PBI. En relación al PBI, Uruguay es el país menos endeudado de Latinoamérica. Entonces, no es cierto que el problema del endeudamiento en Uruguay ha empeorado. En mi opinión, ha mejorado no solo por la cantidad neta de deuda, sino por los plazos que tenemos para pagar la deuda y por la moneda en que debemos. Hay varios acá queriendo comentar este tema. No, yo creo que lo que pasa es que si uno tiene, sea 10.000 pesistas o sea un multimillonario, si tiene ingresos asegurados, tal vez pueda hacer ese cálculo que tú haces. Ahora, si no sabes cuánto vas a ganar el año que viene, si contraes deuda por X millones de dólares, tal vez no lo puedas pagar. Es decir, no podés decir, bueno, en realidad mi deuda es la más chica porque en comparación a lo que yo gano, cuando al mismo tiempo tenés al ministro de Economía diciendo que hay que apretarse y que aspiran a que los entes le vuelquen dinero a rentas generales. No, quiero decir con esto, porque yo viví dos crisis grandes, la del 2002 y la del 82 y la del 2002. Y ahí se queman todos los papeles, porque cuando la economía se complica, el peso de la deuda se vuelve brutal, porque debes en plata un valor muy grande, y los ingresos del Estado después se achican enormemente. ¿Quién sigue? Felipe. No hay que perder de vista, además, de que se trata de una empresa monopólica, de una empresa que no está en competencia. Lo que hace más gravosa la situación. Sí, acá hay un oyente, Alberto, que anota: la pérdida no solo es monumental, sino que además los uruguayos tenemos el combustible más caro de la región. Además de eso, yo creo, Emiliano, ya que Carlos introdujo algunos debates más de fondo, yo creo que hay que rever los monopolios del Estado, los monopolios de las empresas del Estado, no eliminándolas, sino haciéndolas competir. Yo creo que el Uruguay ha tenido muy buenos ejemplos cuando ha hecho competir a las empresas del Estado, y eso lo que hace es asegurar una buena gestión, ponerlas en competencia. El ejemplo de Antel es claro. Ansel es hoy un protagonista principal en la telefonía celular, el banco de seguros, en fin. Hay creo que ejemplos que nos permiten concluir de que el debate sobre ciertos monopolios del Estado es una buena cosa. Mientras hablaba Felipe, a su lado, Martín hacía que no con la cabeza, pero antes voy a escuchar a Carlos. Sí, yo pensaba lo que decía él. Yo creo que el debate sobre el monopolio, sí o monopolio no, es muy complejo en países con mercados de la dimensión del uruguayo, porque muchas veces un monopolio público se ve sustituido muy rápido por un monopolio privado o por un oligopolio privado. Entonces, es una discusión de fondo que va más allá de esa reacción que tiene siempre el uruguayo de mantener los monopolios. Va realmente así. No estamos sustituyendo uno público como privado por otro privado que no vamos a controlar. Pero no hay que quedarse en eso. Yo cuando hablo del buen gobierno corporativo de empresas públicas, voy a cosas tangibles, a cosas que terminan repercutiendo en el balance que presenta una empresa. Hablo, por ejemplo, de que los directores tengan cargos por periodos distintos a los electivos, o sea, periodos distintos al presidente, que trasciendan, que rindan cuentas como si fueran empresas que cotizan en bolsa, si no lo hicieran directamente, cosa que también es buena idea, que presenten los hechos relevantes, cuando hay una pérdida relevante que la presenten a la unidad que las controla. Todo eso que hizo Chile, por ejemplo, con Codelco, repercute en transparencia y repercute en no llegar a que esto suceda, digamos. Martín, estabas por terminar tu planteo hace un rato. Sí, yo estaría hablando horas sobre la deuda. Es cierto que el nivel de endeudamiento de este momento actual, si mañana hubiera una crisis, no es el mismo, para nada el mismo nivel de endeudamiento que tuvimos en las crisis anteriores. Uno no sabe cuánto va a ganar, y sí, porque no puede asegurar cosas que no se pueden asegurar, pero uno lo puede prever, y lo puede prever con bastante cercanía. Es muy imprevisible que haya, por ejemplo, una caída de la economía el año que viene. Es casi, yo diría, casi imposible.
En cuanto a los monopolios, a ver, también las empresas públicas tienen otro problema. Y es que hay inversiones que un privado nunca estaría dispuesto a hacer. Y estamos hablando de inversiones justo hablando de ANCAP, por eso traigo el tema. Hay inversiones que no son redituables. Y además, si después uno desmonopoliza y entra a competir con el mercado se sirve de esas inversiones que hizo el público, que el privado nunca las haría. Y entonces, por tanto, después tiene beneficios mucho más importantes. Yo creo que la solución acá nunca puede ser volver a esquemas que fracasaron y que además ya se sabe que fracasan por el tipo de mercado que somos, en primer lugar, segundo, por el tipo de servicio, y tercero, y tiene que ver con ANCAP, no nos olvidemos que es una empresa que trabaja con combustibles en un país que no tiene combustible, que los importa, que además por tanto también está frente a las fluctuaciones, y por supuesto que tenemos el petróleo más caro, el combustible más caro que Venezuela, y sí, es bastante sencillo tenerlo más caro. Creo que hay que poner en su contexto cuando hablamos del petróleo más caro, del combustible más caro, del nivel de deuda acá, porque es cierto que hay un problema, es cierto que hay que resolverlo, acá no hay excusas, pero cuando abrimos a otras discusiones y entreveramos la baraja, creo que empezamos a sacar conclusiones, por lo menos muy apresuradas. Yo coincido con respecto al tema de que la competencia, o decir, la incorporación de privados suele ser hecha, en general suele ser hecha aprovechando bienes públicos. Caso Pluna es un ejemplo, ¿no? Es decir, entró una empresa privada que supuestamente aseguraba la buena administración y la competitividad, aprovechó recursos públicos y terminó haciendo un agujero espantoso. No solo fue Leadgate, sino antes había sido Varig. O sea, los privados que suelen venir a invertir suelen venir a aprovechar cuestiones. De hecho, ¿cuántos de los inversores que vienen supuestamente en términos de competencia tienen unas exoneraciones tributarias que no tiene nadie más en el país? Puedo decir, ojo, me parece que tenemos mala gestión del Estado, de la administración pública. Yo estoy totalmente en desacuerdo, pero de ahí a decir que todo se resuelve con la incorporación de privados, yo no lo puedo compartir, porque las experiencias que tenemos dicen lo contrario. Tenemos de las otras, ¿no? ¿Cuál? La experiencia de la telefonía celular, la experiencia de los datos, la experiencia de los seguros. Creo que ha sido una buena cosa. Son cosas distintas, ¿no? Sí. No, creo que Ovenir estaba hablando de conceder a privados un servicio. Yo no hablé nunca o el de funcionamiento de una empresa. Felipe está hablando de abrir a la competencia. Yo nunca hablé de privatización, no estoy en contra. No, lo que digo es que muchas veces vienen utilizando, es decir, las inversiones pretenden aprovechar cosas que ya han sido hechas con dineros públicos, ¿no? Pero bueno, da para mucho.